Patria TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. En este momento voy a pasar ahora la palabra al ingeniero Ramón Alburquerque. Bienvenido y buenos días. Gracias, Mónica, y gracias, Omar. En esta transición queremos insistir en que en el país no existe una ley de transición de mando y que por tanto, tan pronto se tiene un presidente electo, hasta el día que se juramenta, es usual que el gobierno actuante, prevaliéndose del principio de que manda hasta el 16 de agosto en que entrega el poder, tiene la facultad y el derecho de hacer y deshacer, o por lo menos de actuar dentro del marco de la ley. Y a consecuencia de esto, se cometen muchos excesos. Y vamos a analizar cuáles pueden ser esos excesos. Usualmente vienen por el orden de las deudas con suplidores, contratistas y de diferentes naturaleza. Y aparecen unos pagos mágicos a gente, a empresas, compañías que se les deben 10, 20, 30, 200, 1000, 2000 millones de pesos y a veces también de dólares, y aparece que una mano mágica, de repente vino una voluntad extraña y logró que aquellos 800 millones que a lo mejor se debían por varios años, se paguen. ¿Y cuál es el peligro de todo esto? La práctica de recibir y de exigir comisiones, de andar buscando deudas sobresalientes, trascendentes, que no se quisieron pagar nunca, para luego entonces pagarla, pero el que recibe el supuesto beneficio o privilegio de que le paguen, da la mitad, da el 50%, a veces el 60% porque lo consideraba todo perdido. Y hay muchas de esas deudas que nunca fueron reales, porque sabemos que dentro de la corrupción que ha imperado, hay muchas órdenes de compra cuyas mercancías nunca llegan a los almacenes. Entonces son deudas irreales, deudas de montos de bienes y servicios que nunca se prestaron en las cantidades que se establece. Pero también hay deudas que se hacen operaciones triangulares con el Banco de Reserva y algunos bancos, y todo esto debería detenerse. Es que el Estado no debe ser un botín, ni tiene que ser un refugio cuando la nave está a la deriva, de los que quieren saltar de las naves, quieren llevarse consigo lo que queda. Ya dijimos ayer que el presidente Balaguer en 1978 le hizo una maldad entera, completa y total al gobierno de don Antonio Guzmán. Pues en los primeros días de marzo sencillamente se inventó un patronato pro construcción de la presa de Atillo y le transfirió entonces, no sé si recuerdo mal, unos 28, 24 millones de pesos que antes eran prácticamente de dólares, por lo menos 28 millones eran 23 millones de dólares, que a la tasa de cambio de hoy sería muchísimo dinero. Bueno, y era lo único que quedaban en las cuentas República Dominicana. Y el presidente dio la orden de que todos esos fondos, con lo que habría de pagarse, más los ingresos que siguieran percibiéndose, los sueldos y salarios el 25 de agosto, y cuando el presidente, cuando vinieron, tomaron posesión unos días después,
se dieron cuenta que las cuentas nacionales estaban prácticamente en cero y que entonces no tendrían suficiente fondo para pagar los salarios y los sueldos del 25 de ese mes. Todo esto es porque quien está en el poder entiende que puede hacer y deshacer. Los oportunistas, imagínense en este gobierno que ha sido demostrado nacional e internacionalmente, que ha sido tal vez el gobierno o las administraciones más corruptas de toda la historia de la República Dominicana. Entonces, lo que queremos es que estas cosas no se hagan. Si las tenían en carpeta, que no las repitan. Si tenían algún contrato listo para firmar, no firme ningún contrato. No es elegante, no es correcto. A días de la toma del poder no debe hacerse esto. Y no es solo una tradición, sino que recordamos que Jacobo Magluta, que fue el presidente provisional surgido tras la muerte de don Antonio, también hizo sus cositas. Había un decreto que expropiaba todos los terrenos del polo turístico número 1, que era Boca Chica, que el BID había prestado al país unos 30 y tantos millones de dólares para que desarrollara Boca Chica como el primer polo turístico, pero la ley de turismo, de incentivo y promoción al turismo de esos tiempos señalaba que el Estado tenía previamente que expropiar esos terrenos para que todos los terrenos del polo fueran propiedad del gobierno, porque el gobierno iba a invertir mucho dinero y dinero prestado, y entonces lo correcto era que se beneficiara de la plusvalía que iban a generar sus inversiones, esas inversiones públicas. Pero había unos grupos económicos del país, entre ellos los Vicini, que no querían que le expropiaran sus tierras y cabildearon incluso en Washington y se opusieron y nunca quisieron aceptar el pago como indemnización por la expropiación de sus terrenos. Y entonces aprovecharon esos días que estuvo Jacobo Magluta y él derogó el decreto de la expropiación y entonces creó con los propios interesados de que una comisión de desarrollo. Eso mató el polo turístico de Boca Chica y por eso surgió el polo turístico de Puerto Plata, que era el segundo polo turístico, y entonces el gobernador del Banco Central, que era de Puerto Plata, negoció con el BID para que esos dineros que ya no tenía sentido que se siguieran destinando al primer polo turístico Boca Chica fueran a Puerto Plata. Usted ve tantas cosas que pueden hacerse en las transiciones o lanzar licitaciones de compras y todas estas cuestiones, otorgar pensiones. Óigase, aquí se han otorgado pensiones, que hay una persona que mató a su esposa, que hizo tal cosa, un verdadero bandolero, y tiene una pensión de 500,000 pesos. Esas son cosas que hieren y los dieron así todos estos gobiernos. Eso no puede ser, por favor. Los estados, las sociedades deben ser respetadas tanto por el que sale como por el que entra. Bueno, ¿qué creemos nosotros? Que en esta transición debería aprovecharse el tiempo. Sinceramente pensamos que en estos 39 días que faltan, el presidente electo debería iniciar las consultas con la sociedad civil. La sociedad civil de abajo, porque a veces hablamos de sociedad civil, de una vez pensamos en la aristocracia, en los grupos de poder. La más genuina sociedad civil de aquí son las juntas de vecinos. La más genuina parte de la sociedad civil son los padres y amigos de la escuela, los pequeños y medianos productores, las MIPYMES,
las universidades te va ascendiendo, los sindicatos que queden, si aquí todavía hay sindicatos, las asociaciones de productores y las cooperativas, y luego usted llega a la cúpula de la sociedad, donde en esa cúpula es que han estado los eternos corruptos de este país, fundamentalmente, porque están con el que se fue, están con el que se está yendo, y muchos están con el que viene. Entonces, no es para despreciarla, pero sí saber lo que han sido y lo que son y lo que serán. Entonces, el presidente pudiera consultar con todos esos sectores. ¿Para qué? Para que cuando llegue el 16 de agosto, si a él le parece bien, ese mismo día nombre al procurador fiscal, porque aquí urge empezar a descubrir la verdad sobre la corrupción, la verdad sobre esta inversión de valores. Tiene que haber consecuencia, tienen que pagar sus castigos conforme a los debidos procesos de ley, y de inmediato iniciar, de ser posible, los aprestos para una reforma constitucional para modificar la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Por qué? Porque esas altas cortes que la pusieron ahí como miembros del Comité Central de los partidos políticos para proteger con esas altas cortes, va a ser difícil hacer justicia. Entonces, así como es de nombrarse un transparente, honesto, probo, valiente y dispuesto Procurador General de la República, deben seguirse las reformas para construir un poder judicial confiable que diga no a estas impunidades que se han impuesto para protegerse y así hacer lo que han querido. Porque ¿qué pasó en la República Dominicana? A partir del 2004, repetimos, muerto Balaguer, muerto Peña, muerto Juan Bosch, no es que ellos fueran garantía de lo más sano y lo más correcto, porque en sus manos, no la de Peña, pero en sus manos de muchos gobernantes aquí es que han ocurrido todas estas atrocidades, pero por lo menos eran líderes que tenían alguna fuerza. Y entonces, también derrotado el presidente Hipólito, que no entendió que no debía postularse después de la crisis bancaria, porque entonces, como él era el líder del Partido Revolucionario Dominicano, el partido principal, de ser derrotado, de ser aniquilado, iba a dejar el escenario político solo al PLD, y así lo entendió Danilo Medina y así lo entendió Leonel Fernández Reina. Vieron el horizonte y dijeron, cooptando, comprando y acallando las voces de las izquierdas con carguitos, y pagando en vez de matar en los barrios, privilegiando, aparte de ciertos personajes de las iglesias que les gusta acercarse mucho al poder, y bueno, y luego entendiéndose con los grupos de poder, comprando cúpulas de partidos como el PRD y el PRCC, construyeron un escenario para 44 años de poder. Pero ¿qué pasa? No tomaron en cuenta que su propia corrupción sería el germen de su propia destrucción. No tomaron en cuenta que su propia corrupción iba a ser el germen de su propia destrucción. Y eso es lo que ha ocurrido, eso fue lo que pasó. Este 5 de julio, el pueblo que acumuló tanto humillaciones, que fue tantas veces aplastado, entonces reaccionó, porque no es obra solo del PRM y sus aliados esto de haber ganado la mayoría del Senado de una manera aplastante. El PLD tiene aparentemente 6 senadurías, pero hay 2 que todavía están inciertas. Y de las otras 7 que ganaron
las fuerzas combinadas de la Fuerza del Pueblo y del PRSC, algunas, ellos mismos saben que fue la fuerza del PRM que los llevó a esas posiciones. Entonces, no que queremos ser la fuerza única. Incluso lo que estamos diciendo es que esto se debe más a una decisión del pueblo que en un giro histórico. No ha cambiado solo un gobierno, va a cambiar la época. Y este cambio de época trae consigo que aquí habrá de construirse un poder judicial, que aquí no habrá impunidad, habrá de construirse un sistema de aplicación del imperio de la ley, donde el que la haga, la pague, que haya consecuencias, que los privilegios no pueden ser para un grupo enquistado en el poder. Hoy, ¿cómo es posible que en este país, que hay como 700,000 motoconchistas, que cada día trabajan como 500,000, que consumen aproximadamente 1 galón de gasolina, y que por eso al consumir 500,000 galones de gasolina cada día, al año consumen como 165 millones de galones de gasolina, y que eso hace que paguen como 11,000 millones de pesos? Esos pobres hombres y pobres mujeres, tostándose el espinazo al día, paguen 11,000 millones de pesos de gasolina, y entonces a una multinacional de esta que viene a explotar nuestros recursos, que le estamos regalando la materia prima, el oro, la plata, entonces le vamos a exonerar 15 o 20,000 millones a ellos. Hoy, ¿qué nación es esta? ¿Y cómo puede esto ser? No, entonces, ¿por qué existen todas estas cosas? Porque se ha gobernado sin miramiento, solo para el poderoso. Y en realidad, ¿quién es que necesita más el poder? El poder lo necesita más quien no tiene voz, quien no tiene fuerza, quien vive en la pobreza o en la escasez. Y entonces, ¿para qué se creó el PRM? Para aplicar la ley. No, este no es un partido revolucionario de cambios violentos. No, este es un partido que si le falla al país, aquí habrá mucha gente que se arrepentirá de participar en política demasiado tiempo. Y tiene que tener un valor esas reuniones de la juventud frente a la Junta Central Electoral, cuando la gente dijo, no me pueden matar mi democracia. Eso tiene que tener valor. Esa votación tan sobresaliente, esas cantidades de jóvenes que fueron ahora a votar porque creyeron en Luis Abinader, esto no lo puede entonces venir a que nada pasó, que todo siga igual. Por eso es tan importante empezar esas consultas, designar un procurador general de la República conforme a lo que se ha prometido, eso no se va a cambiar, y entonces que empiece esa arqueología, buscando en los estratos de los suelos donde se ha ido escondiendo la corrupción, que ha traspasado los tuétanos humanos y ha llegado al subsuelo de la nación. Por eso es tan importante este proceso de cambio de época. No es un cambio de gobierno, no es un cambio de presidente, no es un cambio de partido, es una inflexión histórica que de vivir en antivalores, de creer que la prosperidad de la República se basaba en el delito de un comité político de manganzones dolosos, a decir que la prosperidad de la República se basa en el imperio de la ley, en un presidente que no se cree más ni menos que otro ser humano, un primo inter pares, primero entre iguales. Por eso fue que hemos dado todos nuestros alientos, nuestras fuerzas por producir este cambio, para que sea más que un cambio de época, el nacimiento, la aurora, el alba de una nueva época donde impere la ley e impere la justicia. Muchas gracias.
Ahora vamos a unos cortes y volvemos en breve en Democracia. TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad.